Hemos conectado también con la entrevista que tenemos pendiente con el economista Santiago Quesada. Él es analista económico y divulgador, socio fundador de Econ Report, con quien vamos a conversar sobre el endeudamiento actual por el Black Friday y el Cyber Monday. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días, Alex. Buenos días, Diana. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Santiago, bueno, siempre hablamos de que es deseable y que es positivo el tema del comercio en estas fechas, ¿no? Se reactiva la economía, la gente tiene más ingresos y puede también vender más, ¿no? Y comprar más. Pero también hay la otra cara de la moneda, que es el endeudamiento. Y muchas veces la gente se excede, ¿no? Y compra y gasta más allá de sus posibilidades. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema del endeudamiento en este Black Friday y Cyber Monday que pasamos ahora? Claro, mira, es interesante porque por lo general los economistas siempre estamos esperando estas fechas porque por lo general suelen decir que dinamiza la economía, no suele decir que la gente empieza a gastar mucho más y los comercios van a estar mucho más contentos con toda la situación, ¿no? Y en efecto, es así, y mucho más con el adelantamiento de los décimos que hubo del sector público, etcétera, etcétera. Pero nos estamos topando con una realidad un poco preocupante del lado de los ecuatorianos, y es que cada día la sociedad ecuatoriana está más endeudada, y no solo más hubo pequeño... sino sobre las tarjetas de crédito, que son básicamente el problema, ¿no? Si nosotros entendemos que para la banca privada el producto de tarjetas de crédito es el más rentable que hay, pues evidentemente la banca privada intenta siempre fomentar el uso, la compra de los productos de crédito de consumo, y eso estamos viendo en estas fechas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tenemos en la mente las imágenes de la gente abarrotándose en los corales, abarrotándose en el tuti por el tema de los juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien ese dinero dinamiza la economía, también estamos presenciando niveles de endeudamiento preocupantemente altos. Es decir, la cultura del ecuatoriano por lo general siempre es utilizar la tarjeta de crédito como una extensión del bolsillo y no como un aliado del bolsillo, que es algo muy distinto. Entonces ya estamos viendo problemas con ratios de endeudamiento. Es decir, también hay muchísimos problemas con el concepto de la gente que tiene sobre el ahorro. Es decir, el ecuatoriano común no ahorra, la cultura del ecuatoriano no es ahorrar, y eso es algo profundamente preocupante para todos nosotros. Sabemos que para poder adquirir bienes, para poder crecer, es necesario el endeudamiento, pero el endeudamiento sano, ¿no? Lo que está pasando entonces en Ecuador es que se están gastando quizás en temas de consumo que no son muy necesarios, ¿no? Para ir entrando a fondo y ir desmenuzando, ¿en qué gasta el ecuatoriano? Esa es una gran pregunta, porque mira, nosotros tenemos estudios, análisis que nos dicen que el ecuatoriano está primero sobreendeudado, es decir, en qué gasta el ecuatoriano. Y primero tenemos que entender el comportamiento del consumidor ecuatoriano. El consumidor ecuatoriano que tiene tarjeta de crédito, es decir, que tiene ingresos relativamente estables, por lo cual la banca lo califica y le otorga su tarjeta de crédito, es por lo general el ecuatoriano ejecutivo, es decir, que tiene un empleo del salario básico hasta los $1,000 y pico, que es un perfil de entre 23, 20 años hasta los 40, 50 años, que tiene este perfil de consumidor y que por lo general intenta subsanar su vida común y darse ese plus de lujos que no se había dado antes. Entonces ese es el problemita. O sea, el problema no es, como tú dijiste, Diana, utilizar la tarjeta como un aliado, porque la tarjeta es un aliado. Si nosotros hacemos cuentas y utilizamos bien la tarjeta, nosotros podemos tener hasta 45 días, en otros casos un poco más, de crédito sin intereses, utilizando bien las fechas de corte y de pago. Eso es una maravilla. ¿En qué lugar del mundo te dan 45 días de crédito sin intereses? Pero el ecuatoriano, por lo general, ya saben lo típico de la salidita, que es Sugar Coffee, que los pequeños gastos hormiga que nosotros nos damos y no nos damos cuenta. Es decir, esto va muy también unido a que el ecuatoriano no registra sus cuentas, no tiene la cultura de registrar sus gastos, no tiene la cultura de registrar sus ingresos. Entonces, al final de mes, cuando aquí les digo a todos los oyentes, justo hubo... signo que tienes un problema financiero es que ya estás empezando a pagar el mínimo de la tarjeta. Entonces, cuando ya estás empezando a pagar el mínimo, es que tú ya tienes que hacerte un examen de gastos hormiga, porque por lo general los gastos hormiga son los causantes de un mal uso de tarjetas de crédito. No sé si nos puedes repetir la última parte porque se cortó. Me decías que cuando el ciudadano ya tiene un problema es cuando solamente está empezando a pagar el mínimo de su tarjeta.
¿Por qué Correcto. por qué es un problema esto? ¿Y por qué el ciudadano debería, que tiene una deuda ya con tema de tarjetas, no pagar solamente el mínimo? Sí, mira, esto es interesante porque el mínimo precisamente está hecho para las dificultades. O sea, el banco te otorga la opción de pagar el mínimo cuando tú tienes dificultades. Pero el pago del mínimo te genera intereses también. Entonces, cuando el ecuatoriano empieza a pagar el pago mínimo, lo que está pasando es que el banco percibe desde su lado, porque el banco tiene un historial de ti, o sea, tiene comportamiento de ti, el banco aprende de ti, está percibiendo que tienes problemas financieros, ¿no? Entonces, te está pensando a calificar como un mal pagador. ¿Qué significa ser un mal pagador? Significa intereses más altos, significa maltratamiento por parte de la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el ecuatoriano paga el mínimo, significa que a final de mes o a la fecha de pago de la tarjeta, se dio cuenta que ya no tiene tanto dinero para subsanar sus pagos siguientes. Entonces ahí, por lo general, ahí es cuando el ecuatoriano se da cuenta que tiene un problema. Y bueno, sería lo ideal que todos se den cuenta que tienen un problema ahí, pero por lo general siguen pagando el mínimo los siguientes meses. Y como es comportamiento habitual de la banca ecuatoriana, te siguen ofreciendo tarjetas. Entonces tú ya estás pagando el mínimo y pues bueno, qué sé yo, tienes una tarjeta American Express y te ofrecen una Diners Club, te ofrecen otra de otro lado y empiezas a tener 3 o 10 tarjetas, que es un mal hábito tener tantas tarjetas, y empiezas con la típica de coger y pagar con una tarjeta los pagos de otra tarjeta y se empieza a hacer la bola de nieve más grande. Entonces eso es un graso error para todos nosotros. Así que les signo las señales cuando empiezas a pagar el mínimo. Ok, y ahora con estas compras navideñas que de hecho ya se vienen haciendo desde finales de noviembre con el Black Friday, Cyber Monday, sabemos que esto va a repercutir para inicios del 2026, ¿no? ¿Cómo se podría hacer entonces para tener un mejor control de los gastos, para poder también tener ciertas limitaciones y obviamente no sobreendeudarse? Sí, mira, esto es una maravilla porque primero doy un contexto muy chiquito para que entiendan la gravedad de la situación. Hay una encuesta muy buena que me gustaría tanto compartírselas, que es de la red de instituciones financieras, donde se saca un indicador que se llama estrés financiero, ¿no? Este indicador básicamente te dice qué tan estresado está el ecuatoriano, por ejemplo, para estas cosas, para pagar mis gastos habituales, para pagar mis deudas, para la preocupación de que el dinero no dure. Y el 63% de los encuestados manifestó que está preocupado por pagar sus gastos habituales. Es decir, que posiblemente estén a punto de llegar al límite de no llegar al fin de mes. El 41% indicó sentir preocupación porque el dinero no le dure y el 27% apenas le alcanza el ingreso para sobrevivir. Entonces ya nos damos cuenta que la situación es muy grave. Es decir, a mes de diciembre, que es cuando hay más gastos por el tema de Black Friday, por el tema de Navidad, por el tema de los regalos a los hijos, etcétera, el ecuatoriano se endeuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede optar para intentar subsanar esta situación? Es, bueno, lo que se debe hacer al final de cada mes, pero en este caso lo vamos a hacer a fin de año porque por lo general no se suele hacer, es sentarme, descargarme los estados de cuenta de todas mis tarjetas, intentar descargarme todos los estados de cuenta de la banca web, de las bancas que tengo y empezar a hacer cuentas. O sea, este ejercicio no se puede hacer de otra forma. O sea, tú tienes que sentarte en la computadora a hacer cuentas y cuando te sientas a hacer cuentas, ya te empiezas a dar cuenta del balance de todo lo que has hecho. Entonces, quizás, y dices, chuta, sabes que un café en el Suya Coffee me cuesta $1.60, pero si me compro uno por semana, más el cake, ya me salen como $60 a final de mes, que es un montón de dinero. Entonces, ahí te das cuenta de la magnitud de los gastos. Entonces, hay otro truco que se usa para los gastos hormiga, que igual si es que alguien le está oyendo y necesita esto, espero que le sirva. Y es que cuando tú tienes en mente un gasto innecesario, la recomendación es que te lo guardes hasta el día siguiente. Y si el día siguiente todavía crees que lo necesitas, guárdate hasta el día siguiente. Es la regla de 3. Te los guardas 3 días y si al tercer día te sigue dando ganas y tú crees que es un gasto importante para tu vida, puedes empezar a valorar si es que gastar en él. Obviamente ya después el análisis de tus gastos o de tus ingresos. Otra regla importante, esta es más para los caprichos, por decirlo así. Si tú tienes un capricho, qué sé yo, quieres comprarte un celular, así, pero de puro capricho, ¿no? O sea, qué sé yo, una motocicleta o algo que no necesitas, la regla es que si tú puedes comprarte 2 de esos elementos sin que te afecte financieramente, cómpratelo, no pasa nada, o sea, te alcanza. Entonces, haz esta valoración. ¿Qué sé yo? ¿Quieres comprarte, no sé, unos iPods o algo que no necesitas? Si tú crees que te puedes comprar 2 sin problemas y que no te afecte tu flujo de dinero, cómpratelos. O sea, tienes el dinero para comprártelos. Entonces, son 2 reglas que pueden empezar a hacer las personas este fin de año. Es decir, primerito,
los errores no se pueden arreglar si es que no se miden. O sea, tienes que medir tu problema. Te sientas, te descargas tus estados financieros, te vas a la compu, le pides ayuda a tu hijo que te haga en un Excel o en un papelito y empieza a ordenar tus gastos y tus ingresos. Empieza a ordenar todo lo que has ganado, empieza a ordenar todo lo que has gastado y suma y resta ese resultado, y si te sale negativo tenemos un problema. Así que, ¿qué es lo que más que se puede hacer? Apretarse el cinturón para el siguiente año. ¿Qué pasa en el caso de una persona que a lo mejor tiene una deuda grande, ¿no? Y que está solo pagando el mínimo y que esos ingresos le permiten solamente pagar el mínimo? ¿Qué debería hacer en este caso? Un caso ya un poco extremo, digamos, que es una deuda difícil de salir. Mira, eso es interesante porque, mira, nosotros solemos ayudar a personas a salir de sus deudas, pero inclusive a empresas también solemos ayudar a hacerse reestructuraciones de deuda, ¿no? Ajá. Ojo, la reestructuración no es una solución. La reestructuración es un salvavidas, o sea, te da un tiempo de vida, más por decirlo así. Entonces, hay varias opciones para lo que me comentas. Primero, analizar el perfil de la persona que estás intentando ayudar. Es decir, hay personas que pueden necesitar la reestructuración. Hay personas que sencillamente lo único que necesitan es apretarse el cinturón. Es decir, no, pero es que no puedo vivir sin qué sé yo, sin los gustitos, ¿no? Claro. O por ejemplo, vives aquí en Quito, en la Carolina, o en San Borondón arrendando un departamento de 1,000 y pico, puedes irte allí a otro lado. O sea, yo sé que eso son cosas que te pueden doler un poco, pero necesitas hacerlo para sobrevivir y no acudir a la reestructuración. La reestructuración es lo último que puedes hacer, y si el problema ya es muy grave. Entonces, otra cosa que hay que hacer es colocar las deudas desde la más cara hasta la más barata. ¿Cuál es la deuda que más te está sacando dinero? ¿Cuál es la más prioritaria? Y ordenar. Entonces, obviamente nunca hay que llegar al punto de llamar al banco y decirle no voy a pagar. Pero cuando tú ya, después del análisis financiero, que nosotros te podemos ayudar con eso, tú vas y te das cuenta de verdad, o te quedas en trabajo que no vas a pagar, que va a haber meses que no vas a pagar, lo que hay que hacer es agarrar el teléfono, llamar a la banca y decir, mira, me pasó esto, no voy a pagar, sí te quiero pagar, ayúdame a reestructurar mi deuda. Y el banco no es que va a decir, no, ya no te quiero cobrar. O sea, el banco te va a cobrar, o sea, de alguna u otra forma te va a cobrar, y lo mejor es que tú aportes a la solución de la banca. Entonces, resumiendo, tenemos varias opciones. Primero, analizar el perfil del cliente. Muchas veces lo único que es necesario es apretarse el cinturón, irse a vivir a otro lado, un poquito más barato la renta, irse por si acaso a qué sé yo, un barrio más alejado, gastar menos, comprar comida ya no en el supermercado, sino en la tiendita del barrio. O sea, hay cosas que se pueden hacer para salir de estas deudas, que es obviamente con ayuda. Segundo, si es que ya la deuda es demasiado alta o tienes muchas tarjetas, ya hay que empezar a pensar en una reestructuración, o quizás en alguna otra solución. Hay a veces instituciones que te ofrecen servicios más que todo para empresas, de unificación de deudas. No es lo mejor, pero es una solución. No es lo mejor, como digo, pero es la solución. Siempre hay que intentar dejarla en la última opción, llamar a la banca, decirle que no vas a pagar y que te ayude a reestructurar. Esa es la última opción. La reestructuración, ¿tú te refieres a que uno llama al banco y dice no puedo pagar, no me alcanza el dinero para pagar? ¿Y el banco qué hace en sí? ¿Te extiende los plazos? ¿De alguna forma te baja los intereses? ¿Qué es lo que suele pasar cuando uno llama al banco y le dice no puedo pagar? ¿Y cuál es la mejor opción? Porque te dice... No, dime. ¿Cuál es la mejor opción? Porque sé que muchas veces hay bancos, no sé si esto es legal, he escuchado casos de que en el banco uno tiene una deuda, digamos, uno tiene una deuda que es capital más intereses. Y lo que hace el banco es, toma esa suma de capital más intereses y lo vuelve como si fuera un capital entero. No sé si eso sea legal, pero suele pasar muchas veces que hace la banca. Sí, mira, la banca tiene una serie de artilugios, de trucos para camuflar eso. O sea, puede que no sea, pero lo puede hacer pasar como legal. Mira, te cuento lo que te va a decir la banca. O sea, si tú llamas, la banca te va a decir no, paga, ¿sí? Te va a decir eso. Entonces, aquí está el beneficio de tener un buen asesor financiero, y es que el asesor financiero se va a pelear con la banca, ¿no? Entonces, como les digo, y esto que quede claro, o sea, ir a reestructurar es lo último que puedes hacer. O sea, eso es la última opción, la opción de salvavidas, la última. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer y no es lo recomendable hacer una reestructuración al inicio. Es lo último que puedes hacer. La banca te va a decir que no. Te va a decir, si tu asesor de cuenta está malhumorado, te va a decir que no, X, Y, Z, pero a la final se puede intentar llegar a hacer una reestructuración, más que todo, no es para pagar menos, sino para pagar con cuotas más cómodas.
Porque si es que ya al final de mes te empieza a llegar un pago muy alto que no puedes cubrir, o sea, te toca decir que te intenten a diferir a más meses o que te den alguna solución o que te permitan pagar a cuota. Eso de que pagar el capital y luego los intereses, o primero los intereses y luego el capital, al final de cuentas lo que le importa al consumidor es pagar cuotas más pequeñas. O sea, pagues lo primero, lo uno, lo otro, tienes que pagar cuotas más pequeñas. Entonces, ese es el objetivo por lo general de una negociación con la banca cuando ya estás en una situación precaria, ¿no? Sí te suelen dar, o sea, por lo general no es que, como les digo, no es que la banca se encapriche y te dice, no, si no me pagas, ahí te quedas. Entonces, nada que ver. Entonces, por lo general, si agotas las últimas opciones, te pueden dar cuotas más pequeñas, pero vuelvo y repito. A más plazo. Te va a salir un monto mucho más grande y te van a comer en intereses, pero ya vas a poder pagar. Entonces, aquí viene mucho la parte del compromiso entre el tarjetaviente o el créditohabiente con la banca. Lo que entendemos, entonces, economista, es que si, por ejemplo, yo tengo una deuda general de $3,000, pero yo estoy pagando $300 al mes y yo siento que esto es muy pesado para mí, yo digo, ¿sabe qué, banco? Necesito que me haga una reestructuración y quiero pagar ya no 300, sino $50 al mes, pero resulta que ya no terminas de pagar esa deuda de $3,000 en un año o en 2 años, sino ahora se puede hasta duplicar el tiempo y obviamente los intereses son mayores y eso es lo que queremos evitar, que sea la última opción. Claro. Claro, y no es que lo sientes, ¿no? O sea, por si acaso, porque yo puedo sentir que a veces pago mucho de la tarjeta, ¿no? O sea, tienes que hacer el banco hace un análisis técnico de tu perfil y determina si es que de verdad no puedes pagar o si puedes pagar. Entonces, ponte, yo puedo pagar ahorita $300 de cuotas mensuales y yo gano 1,000 y se me van 200 en el arriendo y yo siento que no me queda nada, pero puedo seguir pagando, o sea, para que sea grosso modo, para que lo entiendan, al banco no le importa si me siento bien o mal, o sea, lo que le importa es que pague la cuota y se ese acabó es su negocio, claro. Entonces, claro, la reestructuración va cuando de verdad, por ejemplo, te quedaste sin empleo, no tienes ingresos o literalmente las cuotas sobrepasan a tu ingreso, que suele pasar a veces de la bola de nieve que se arma. Ahí va la reestructuración. Correcto. Economista, y finalmente un mensaje corto para cuidar las finanzas de nuestros oyentes. El mensaje corto es básicamente que más que todo con las tarjetas, porque ese es el principal problema de la gente. La tarjeta no es una extensión del bolsillo, la tarjeta es un aliado del bolsillo. O sea, ustedes pueden hacer maravillas con la tarjeta de crédito. Es decir, si ustedes... Y recuerden que el banco es su mejor amigo. Y yo suelo hacer una comparación interesante. La banca es como tener una pareja. Si tú le quedas mal a tu pareja, ya no va a confiar en ti y vas a salir en malos términos. Es literalmente lo mismo. O sea, la banca tiene un historial de ti. Es decir, tú tienes que armar un historial con la banca y qué sé yo, si inicias a los 23 años con una pequeña tarjeta con cupo de 500, paga tiempo. No sobregastes, paga tiempo y en 4 o 5 años vas a tener un cupo de $15,000. Entonces, la banca es un muy buen aliado. Muy buen aliado, pero no abusen de la misma, registren sus gastos, registren sus ingresos y más que todo no piensen que la tarjeta es un pozo sin fondo de dinero, porque el que se va a quedar en el fondo eres tú. Entonces, más que todo eso es la enseñanza, ¿no? Y entender que los productos financieros son aliados estratégicos más que extensiones de nuestras capacidades. Así es, hemos escuchado al economista Santiago Quesada hablando del endeudamiento actual por diciembre a propósito del Black Friday, Cyber Monday y las compras navideñas. Es muy oportuno este análisis y estas recomendaciones, así que muchas gracias, economista Quesada. Gracias, Diana, gracias, Alex. Gracias a ti.